Queridos amigos y amigas, bienvenidos a la hora de los alquimistas. Hoy en este video les compartiré algunas cosas que publiqué en mi primer libro, El Método. Por ejemplo, cómo se crean los milagros. No se vayan. Cada tanto me ocurre que me escriben a través de las redes algunos milagros que ocurren específicamente con mi primer libro, El Método. Esta fue mi primera publicación. Me parece que fue en el 2012 o, 2009. Mi primer libro se publicó el 2009 y en este libro pasan cosas muy extraordinarias al interior de él. Es un libro que cuando se co-crea, cuando se da a la luz desde la conexión del autor, en este caso escribo así mis libros en profunda conexión, ha resultado ser en sí mismo un libro muy milagroso. Y yo les comento en mis redes cómo hay gente que me contacta y me dice, el último fue hace algunas semanas atrás, me escribe una chica que muy sorprendida porque una de sus amigas en una experiencia al dormir, en lo que ella llamó un sueño, recibió el mensaje de la abuela de ella. Mi abuela le decía a mi amiga durante un sueño: tienes que comprar un libro que se llama El Método, de Lita Donoso. Imaginen ustedes, creo que ni siquiera son de Chile estas chicas. Entonces esta muchacha me escribió para contarme que ni siquiera había leído el libro, que habían sido obedientes y lo habían comprado, pero que ella me tenía que comentar esto. Luego me escribió la amiga y es realmente un hecho extraordinario. No es primera vez que yo escuché decir esto. También recuerdo en un curso una chica, un ingeniero, me acuerdo de profesora ingeniera, también dice: yo estoy acá en este curso porque en un sueño recibí la información de que tenía que leer ese libro. Y así ha pasado con este mágico libro y algunos de mis otros libros que nos sumergen en una experiencia que no tiene una explicación científica, pero que sin embargo son experiencias que ocurren y que muchos hemos experimentado y que caben dentro de lo que se puede llamar milagro. Entonces quiero conversar un poco de eso, por qué tenemos que abrirnos a los milagros y qué es un milagro y cómo se gesta un milagro, ¿verdad? Entonces vamos a ir parte por parte, primero definiendo qué es un milagro. Y vamos a definirlo como un hecho sorprendente, positivo, también tiene que tener esa cualidad, que no tiene explicación en una base científica para que eso haya ocurrido. Mágico entonces porque no tiene explicación y porque está relacionada con un evento imposible de que ocurra sin intervenciones humanas que lo expliquen. Eso sería como un milagro, un hecho sorprendente, positivo y que no tiene explicación humana y que sobrepasa todo concepto intelectual, ¿verdad? En general, los milagros están relacionados o se asocian en nuestra cultura judeocristiana a la invocación de algún santo, de algún ser que religiosamente está considerado santo. Entonces la persona invoca la ayuda, la asistencia de este ser y ocurre lo que se está buscando. También podemos encontrar la palabra milagro asociada con eso. Bueno, desde mi concepción, desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo he investigado, el milagro es el resultado de la correcta aplicación de las leyes cósmicas. Eso sería un milagro, el resultado
resultado de la correcta aplicación de las leyes cósmicas. Cuando yo comencé a estudiar estas leyes, me di cuenta que efectivamente hay una forma de crear estas situaciones, de crear estos milagros, que cuando lo analizas, en la persona creyente, en la persona que le entrega su propio poder creativo a esta hueste de seres que también existen en otros planos, seres realizados, seres luminosos, maestros de luz, como quieran llamarlo, por supuesto que existen en otros planos. La persona que ha pedido la intercesión de estos seres no se está dando cuenta que el hecho lo está provocando ella misma. ¿Cuáles son las características de la correcta aplicación cósmica que se da cuando se habla de un milagro? En primer lugar, la persona está aceptando internamente que existe una fuente generadora de amor y vida que le puede llamar Dios, fuente, Atman, lo que sea, el concepto interno que tiene el ser humano que está invocando la luz, la presencia luminosa de esas huestes para que ocurra un determinado evento. Ese evento puede ser que alguien está enfermo, que alguien se accidentó, que alguien está atravesando una circunstancia imposible de resolver por las vías humanas. Por lo tanto, esa persona está cierta de que al invocar estas fuerzas superiores, entonces va a obtener el resultado que está buscando. Por lo tanto, está aplicando sin saber la primera ley cósmica. A lo mejor no la sabe a cabalidad, pero la primera ley cósmica que funciona acá es aceptar que nosotros somos parte de un todo armónico y perfecto que le podemos llamar fuente, le podemos llamar Dios o le podemos llamar Atman, como les decía, pero esa fuerza activa y poderosa que puede ser invocada en estas circunstancias. Esa sería la primera de las leyes cósmicas que se invoca. Lo segundo, y muy importante, es que la persona que está invocando esta realización, que después se confirma como un milagro, lo está haciendo desde el único lugar que se puede hacer, el amor. Vale decir, lo que motivó, lo que movilizó esta energía poderosa de esta persona que está pidiendo, porque la verdad es que cree que está pidiendo esta manifestación, lo hace desde el más puro amor e incondicionalidad del amor. Estas dos características están a la base del milagro. ¿Por qué? Porque tiene una serie de componentes que están relacionados con nuestro poder creativo que estamos usando permanentemente para bien o para mal con resultados aleatorios, ¿verdad? Y eso tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con nuestros paradigmas. ¿Cuáles son nuestros sistemas de creencias? Aquellos que van a ir dirigiendo y gobernando el pensamiento hacia los resultados que cada uno puede aceptar. Nadie toma completa conciencia de que a la base de cualquier creación que estemos haciendo hay un sentimiento más que un pensamiento. Lo primero que ocurre en el ser humano al estar generando una creación determinada, lo primero que ocurre es una movilización energética a partir del sentimiento. Entonces vamos de nuevo, volvamos al momento en que la persona siente que debe generar una situación imposible, un milagro. Primero está frente a una noticia devastadora, ¿verdad? Una noticia que nos habla de que hay un ser humano que está en riesgo, un ser amado que está en riesgo, hay un diagnóstico médico que nos aleja de la felicidad, de la salud, hay una carencia económica o lo que sea, urgente, porque el milagro también se relaciona a algo urgente, no es una co-creación que uno hace por años,
aunque en el momento que se manifiesta también nos parece milagroso, se refiere también a una circunstancia inminente, que necesita de un cambio inminente. Entonces, lo primero que funciona allí es el sistema de creencias de las personas. Entonces, una persona que está apegada a la razón, a la lógica, a la ciencia tradicional, que se haya enfrentado a una situación inminente de riesgo, va a recurrir a todo lo que su sistema de creencia le apunta, ¿verdad? Va a ir al mejor médico, va a ir a la mejor financiera para pedir un préstamo, no sé, va a usar su sistema de creencias gobernadas por el intelecto para ir a resolver el tema. Entonces, no va a ser milagroso para él que el banco le dé un préstamo porque presentó todos sus papeles y está todo para recibir ese crédito. Lo que sí le podría parecer milagroso a una persona es que no teniendo ninguna posibilidad de tener esa ayuda, se genere sin saber por qué ocurrió. Ahí la persona se pregunta, bueno, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Entonces nuestro sistema de creencias es el primero que va a influir en esto del conocimiento, la aceptación y luego la generación de milagros. Entonces yo les quiero leer un capítulo, una parte cortita de mi libro, porque esto fue lo que a mí me ocurrió y fue muy importante para mí que me ocurriera esto, porque si bien es cierto, dentro de mi sistema de creencia original, me refiero a que yo nací desde que tengo uso de razón, tengo la certeza de que somos partes de un universo maravilloso y que somos dioses en manifestación, desde siempre lo creí, a pesar de que yo nací en una familia, elegí nacer en una familia de libre pensadores, mi madre era profesional, toda mi familia eran profesionales, gente que amaban mucho el conocimiento, la lectura, y todos agnósticos, ¿no? Entonces yo no me crié en un ambiente creyente ni religioso, todo lo contrario. La religión en esa familia mía de origen no era algo que se apreciara, tampoco se criticaba, pero yo no nací en una familia religiosa. Yo busqué esa conexión sola, y por eso es que yo también digo que venimos de alguna manera programados a una vida que hemos diseñado antes de ingresar. Como psicóloga transpersonal, ustedes saben que eso es lo que yo creo. Entonces, dentro de eso, también recibí esa influencia de amor hacia la ciencia, de amor hacia el conocimiento. Así que fui una lectora muy precoz, en verdad. Comencé a leer a los 8 años. Mi primer libro fue El País de las Sombras Largas, una novela muy especial que transcurre en el Ártico. Y afortunadamente en esa familia se apoyaba mucho la lectura, así que todo el mundo le pareció muy interesante que esta niñita comenzara a leer libros tan complejos. Así es que me ponían con el libro y con un diccionario, porque aparte me enseñaron a resolver esas dudas, ¿no? Y estaba, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Ahí tenía yo mi diccionario para que pudiera ir resolviendo. Yo agradezco mucho eso, porque en verdad el amor a la lectura a mí me surgió de muy pequeña, y agradezco mucho también profundamente que me hayan estimulado en la lectura. Entonces, en esta certeza de ser seres divinos que yo tengo desde siempre, también comienza a vivir en mí este amor por el conocimiento y amor por la ciencia, porque también eso estaba paralelamente en mí. Entonces yo les quiero leer una partecita muy interesante de una experiencia que yo tuve por ahí hace muchísimos años atrás. Fue poco después de yo haber realizado, el mismo día que yo realicé la primera activación de la glándula pineal. Entonces en esa noche yo tuve esta experiencia. Milagros se llama el capítulo de este libro. Ocurrió durante uno de mis primeros ejercicios de activación. Tras unos minutos, con los ojos cerrados, canalizando las distintas energías, me descubrí mirando desde la terraza de una casa desconocida. A unos 20 metros comenzaba
un bosque de eucaliptos cuyas ramas se mecían por un viento más o menos intenso. Era un sitio cercano a las montañas cordilleranas del sur de Chile, donde disfruté del espectáculo del viento, los árboles y el paisaje boscoso perdido en el horizonte. Mi esposo se acercaba por mi izquierda y me abrazaba de un modo muy familiar. Comentamos la belleza del viento, su potencia, su fuerza. Era en realidad una tormenta. Algo natural y cotidiano para nosotros. De pronto, una rama enorme, seca y sin hojas, se desprendió, pero en lugar de caer, viajó hasta el tronco yermo de un árbol que había sido cortado. Y allí, en medio de esta situación, mi marido y yo asistimos al más hermoso milagro de la vida. La rama seca, unida al tronco de lo que antes había sido un árbol, comenzó a reverdecer y a llenarse de hermosas flores blancas. Y entonces recordé la frase que desde esa mañana había quedado en el aire: ábrete a los milagros. Este episodio que mucha gente recuerda del libro y me lo comenta en mis cursos, en mis talleres, fue extraordinariamente importante para mí, porque cuando yo reporto esta experiencia no fue un sueño, fue una experiencia en lo que yo llamo un estado de paraconciencia. Quiero contarles porque muchos de ustedes también me escriben preguntándome estas cosas. A veces cuando hacemos nuestras activaciones en mucha profundidad y en mucha conexión, vivimos experiencias así que sabemos que las vivimos no estando ni dormidos ni despiertos. Ninguno de los dos estados representa la experiencia a la que yo me estoy refiriendo. No estamos ni dormidos ni despiertos. Estamos en un estado que yo denominé paraconciencia, así le llamo yo a ese estado. Una conciencia no común, que no es la conciencia del sueño ni es la conciencia de la vigilia. Sin embargo, esas experiencias dadas en el estado de paraconciencia resultan ser tan trascendentales que de alguna manera marcan un antes y un después en la vida de la persona. Eso es lo que tiene de significativo la experiencia de paraconciencia. No es una experiencia que pasa, es una experiencia que deja un cambio en un antes y en un después. Y eso fue lo que me ocurrió a mí en esa ocasión, en que yo recién venía experimentando lo que era la activación de nuestros centros superiores. Ábrete a los milagros. Entonces yo reflexioné mucho después, medité mucho sobre qué significaba este mandato. Fue una especie de mandato que yo sentí internamente de abrirse a los milagros. Y hoy, tantos años después, puedo comprender a cabalidad de qué se trata esta orden creativa. Ábrete a los milagros. Se trata de una nueva experiencia que no solo yo o las personas que ya han experimentado estas co-creaciones milagrosas a través de los métodos que yo enseño, sino que todo el mundo va a tener la oportunidad de vivir. Significa que el milagro no es más que el resultado de la aplicación correcta de las leyes cósmicas que tienen que ver con, primero, aceptar que somos parte de un todo y, segundo, aceptar que solo el amor como potencia creativa puede hacer manifestar estos resultados tan sorprendentes. Y esa es la razón por la cual todas las personas que son aplicadas en estas fórmulas han podido tener experiencias tan extraordinarias que les podríamos llamar milagros, pero que en realidad como tal no es nada más que la puesta en marcha de estos mecanismos co-creativos. Co-creativos porque lo hacemos asumiendo que somos parte de esa fuente Padre-Madre que tiene para nosotros infinidad de posibilidades que van a hacer que esa realidad que en este momento me parece imperfecta, me parece amenazante, me parece terrorífica, pueda transformarse en un bello milagro, luminoso y amoroso. Eso es entonces lo que yo defino como milagro. Ahora, ¿cuál es la razón
por la cual algunas personas generan estos milagros extraordinarios en cosas realmente grandes, en restablecer la salud de alguien que está a punto de pasar por el cambio, de generar condiciones económicas de un momento a otro cuando se está en una situación límite, o resolver cosas que en este momento parecen imposibles de resolver. ¿Cuál es el mecanismo? Ese mecanismo consiste en ir hacia una transformación nuestra que permita cambios de creencia. Si nosotros no hacemos un cambio en las creencias, difícilmente podemos realizar otro tipo de experiencias como las que conocemos. La gente debe saber, al escucharme, que no vamos a poder generar nuevas formas de vida si no nos abrimos a la experiencia de esas nuevas formas de vida. Nadie puede cambiar haciendo siempre lo mismo. Nadie puede tener resultados distintos si sigue aplicando los mismos conocimientos. Entonces, ¿de qué se trata de esto? De, al menos, si te interesa abrirte a la experiencia de nuevas cosas, también abrirte a ese conocimiento de las nuevas cosas. Yo creo y estoy convencida de que si podemos estudiar un poco lo que se nos propone, analizarlo, recién ahí podemos abrirnos a nuevas realidades. En general lo que yo veo es que las personas, por muchas ganas que tienen de establecer cambios en su vida, se resisten a ellos, y se resisten porque su sistema de creencias es tan rígido que no cabe una nueva idea, que no cabe una nueva propuesta. Incluso pueden estar tan desesperados que pueden decir, ok, bueno, no tengo otra alternativa que abrirme a esta nueva experiencia, pero, y en ese pero se quedan. La verdadera inteligencia del ser humano consiste en aplicar nuestra capacidad de exploración de la forma en que se debe hacer. Para explorar tiene que haber una concomitancia de emociones y de pensamientos. No se puede explorar científicamente sin una emoción de base. Eso los científicos no lo razonan lo suficientemente bien. Pero los grandes descubridores, los grandes científicos que han hecho cambios tan cualitativos que nos rigen hasta ahora sus leyes, han sido inspirados por emociones, por sentimientos que a veces van incluso en contra de lo que la ley establecía hasta ese momento. No podría haber habido una exploración de la física cuántica, por ejemplo, si Einstein no haya tenido inspiraciones emocionales profundas respecto al universo paralelo, por ejemplo, por decirlo así. Entonces es muy difícil recorrer nuevas experiencias, recorrer sorprendentes experiencias si primero no le damos cabida a la emoción. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a una persona que no está receptiva, por ejemplo, a estas nuevas propuestas que yo hago? Que la emoción no lo acompaña. Es como un rechazo, como decir, no, yo no puedo creer en esto que dice esta persona porque no creo que sea así. Es aberrante lo que está diciendo, no puede ser, porque a mí mi ley me enseñó que era así, así, así y así. Como tú ves, no es ni siquiera un razonamiento lo que te separa de esa nueva realidad, es una emoción, la emoción del rechazo. Y el rechazo simplemente cierra todas las puertas. Entonces, reflexionar sobre lo que es un milagro tendría que ser primero abrirse a la posibilidad de experimentar. Esa sería la primera clave. Y luego, abrir las puertas de la emoción del amor. El amor es ese sentimiento que nos va a llevar a resultados inequívocos. Es imposible que te equivoques
si tu inspiración está en el motor del amor. Entonces, ese motor del amor te va a permitir abrir las compuertas hacia nuevas posibilidades que no estaban en tu razón. La razón siempre va a ir detrás de la emoción, nunca va delante de la emoción. La razón sigue a un sentimiento, a una percepción, a un feeling o como quieras llamarlo. La razón no parte por sí misma, siempre está fundamentada en una emoción. Y si esa emoción no está anclada en la calidez del amor, va a ser fría, no va a tener apertura a esa clave que se llama amor. Cuando activamos nuestro centro amoroso, entonces recién allí las posibilidades que la razón busque van a ser mucho más grandes que las que la razón busque sin esa fuente creativa. Entonces, teniendo toda esta información, el milagro ocurriría cuando, poniendo en marcha el motor del amor, le permites a tu razón encontrar nuevas vías. Y esas nuevas vías de la razón, al ser activadas por el amor sin darte cuenta, activan tus centros superiores, tu centro pineal y pituitario, que es el puente que se tiende hacia la fuente sin que ni tú lo sepas. Entonces, dándote esta tercera clave de activación de tus centros superiores, vas a encontrar una vía de expresión del amor que, pasando por la razón que te permite abrir estos centros, vas a tender el puente con la fuente. Y allí es donde está esa infinidad de posibilidades que se abren para ti en un acto milagroso. Y ese acto milagroso es tan evidente en sí mismo que te va a permitir encontrar entonces la llave para crear tus milagros. En esta nueva normalidad que vamos a comenzar después de que salgamos de todo esto, aprender a co-crear milagros va a ser tan importante y tan determinante en tu vida que vas a estar enormemente agradecido, enormemente agradecida de haber escuchado este mensaje en el cual te propongo: ábrete a los milagros. Usa la ciencia espiritual para co-crear tus milagros, porque ya lo estás necesitando. Ya lo estás necesitando y no importa cuán grande sea el milagro que tú necesites manifestar, cuando sabes que a tu disposición está todo el amor del universo, que se autogenera, que se autoproclama como la gran fuente creativa. Tú puedes tomar esa energía a través de tu respiración, todo lo que desees, y puedes cargar tu centro cardíaco, todo lo que desees, con esa potencia creativa. Y cuando esta copa se rebalse de ese amor, tu pensamiento será dirigido hacia la sintonía de esas maravillosas realidades que están esperando por ti. Entonces, abrirse a los milagros no solo es una necesidad del momento, es una necesidad de la nueva tierra que queremos ahora encarar, porque todo está cambiando vertiginosamente fuera y dentro de nosotros. El mismo planeta, que es un ser vivo, que la ciencia reconoce como un ser vivo, que está permanentemente generando y regenerando su energía, está también sanándose. Y nosotros tenemos la posibilidad de enfermar peligrosamente o de sanar milagrosamente. Tú eliges, porque tú siempre has sido el gran creador de tu realidad. Entonces, bueno, esas eran las reflexiones que yo tenía para hacer con ustedes hoy. Esta invitación a abrirse a los milagros, urgente, y que tienes tanto tiempo ahora para manifestar. ¿Qué tienes que hacer? Solamente ponerte un poquitito científico
un poquitito razonable y un poquitito científica y decir, bueno, yo voy a experimentar qué pasa con esto que está diciendo esta señora aquí en este canal de YouTube. Voy a experimentar y voy a ser científico. Y al ser científico, tu experiencia te va a llevar a un resultado que tu propio corazón podrá reconocer. Hoy día no hay ninguna razón para creer que el universo al que vas a volver va a ser el mismo que tenías. O sea, no te estás dando cuenta, pero tu zona de confort se acabó. Y eso puede ser una estupenda noticia. Así es que, bueno, están todos invitados a abrirse a los milagros y en la próxima semana nos encontraremos de nuevo para una nueva sesión de la Hora de los Alquimistas. Gracias por estar, miles de bendiciones y abrirse a los milagros.